Buenas tardes. Yo soy Andrés Catalán y vamos a hacer plantear una sesión de ver un poco la poesía en el cine italiano a lo largo de la historia del cine italiano. Voy a empezar diciendo que yo no soy cineasta, yo soy poeta. Así que lo que he preparado no es la visión de un especialista en cine, es la visión de un poeta que ve películas, que es lo que he hecho este verano. He visto 100 películas de cine italiano, bueno, 106 en realidad, y he buscado una línea de ejemplos, de mecanismos poéticos y de cómo cambian esos mecanismos para describir la realidad en el cine italiano. ¿Cuál es mi vínculo con Italia? Pues uno muy sencillo, y es que me dieron hace 3 años la beca de la Academia de España en Roma y estuve viviendo en Roma un año y este verano echaba de menos Roma y me puse a ver cine italiano como si no hubiera mañana. Y entonces sí que tengo, o sea, lo que vengo un poco a... Lo que yo puedo aportar es pues alguien que ha visto mucho cine en poco tiempo y tiene una idea de repente como muy amplia, ¿no?, de cuál es ese volumen. Voy a empezar diciendo que no voy a explicar el cine italiano. El cine italiano tiene una particularidad y es que está muy ligado a la historia del país y a la historia política del país. Es un cine muy político y muy social y no son cuestiones fáciles de explicar. Entonces hay películas que para poder explicarlas en profundidad necesitaría una semana, porque habría que explicar cuál es la historia del Risorgimento italiano, la historia de la unificación de Italia, o habría que explicar directamente de las consecuencias de la democracia cristiana en los años 60. Eso nos llevaría una semana a entenderlo. Cuestiones como explicar qué es el neorrealismo y tener claro qué es el neorrealismo. Bueno, llevan 60 años escribiendo sobre el neorrealismo y nadie se pone de acuerdo en qué es el neorrealismo, algo que tenemos como tan claro qué es, ¿no?, como etiqueta, pero nunca estuvo claro. Fue una etiqueta que se inventó a posteriori y que ni ellos mismos sabían qué es lo que era. Así que, bueno, he traído un montón de fragmentos de películas, no sé cuántas me dará tiempo a que veamos. Voy a empezar por el principio, que es con Rossellini. El cine neorrealista siempre se ha dicho como que es un milagro, que nace de repente en una Italia destruida, que con muy pocos medios hacen cosas increíbles. Bueno, no es verdad. El cine italiano en la posguerra es muy potente, en parte porque lo funda el fascismo, funda Cinecittà y funda el Centro Sperimentale de Cinematografía en Roma, que sigue existiendo y que es la escuela de cine para los italianos, y tiene una estructura técnica cuando cae Mussolini que los cineastas continúan y que han aprendido. Rossellini rodaba películas documentales para el fascismo, Antonioni también, Fellini, etc. Entonces lo que hacen es reconvertir esa industria en una idea
de película socialmente comprometida que es el neorrealismo, ¿no? Pero no nace de cero. Rossellini empieza con tres películas, que es la trilogía de la guerra, ¿no? Que es Alemania Año Cero, Roma Città Aperta y Paisà. Estas películas, contrastando con el cine de autor que llamamos, que posterior al neorrealismo, los años finales de los 50, 60, es mucho menos poético, tiene mucho menos marca de autor, es menos complejo, es más realista o busca una sensación más de naturalidad en la pantalla, pero sí tiene elementos poéticos que a mí me interesaba. Entonces, por ejemplo, en Alemania Año Cero, ahora espero que se escuche, que esta es otra. A ver si lo hacemos bien. Vale. Alemania Año Cero es una película rodada en Berlín en el año 48, entonces está rodada en el Berlín destruido absolutamente, y el neorrealismo lo que hace es rodar siempre en espacios abiertos, no rueda en estudio, rueda con actores no profesionales, con iluminación directa, con sonido directo y con actores no profesionales. Entonces es la historia de una familia, de un niño que tiene un padre enfermo y no tienen, son alemanes, no tienen dinero, tienen un hermano que ha sido un antiguo soldado nazi, entonces está escondido en casa para que no le juzguen, y las ideas del nazismo han hecho que el niño, que no ha podido ser niño, porque está obligado a ir a buscar trabajo, es el único que consigue más o menos robar algunas cosas, vende un tocadisco, vende un disco de Hitler, de unos discursos de Hitler y demás, acaba matando a su padre. Voy a destripar muchas películas, pero lo bueno de este cine es que no importa el argumento, importa cómo están hechas. Y el niño, después de matar a su padre, lo envenena, y con esta idea de acabar con los débiles, ¿no?, del nazismo, de repente se pone a andar, hay un momento dado que intenta jugar con otros niños, de repente, bueno, este es el Berlín, claro, es real, no es un decorado, es el Berlín destruido por la guerra. Intentaba jugar con esos niños que están al fondo del fútbol, y hace una especie de viacrucis personal hasta que se va a unas ruinas de un edificio, y es el único momento de la película de un niño que no ha podido jugar en ningún momento y con los objetos juega.
contrasta, las películas neorrealistas están llenas de niños. Están llenas de niños porque la idea del cine neorrealista también es proponer modelos de la reconstrucción de Italia después de la guerra. Por eso es un cine tan social y siempre denuncia una situación, tiene que ver con la idea de la italianidad, de unificar Italia, la idea de qué es como país, qué hacer ahora después de la guerra. Entonces está llena de niños. Esa idea pesimista de que los niños no van a poder reconstruir Alemania contrasta con la película de Roma Città que rueda en Roma en el 45, empieza a rodar antes de la liberación, o empieza a conseguir los negativos en el mercado negro antes de la liberación, y está rodada en plena liberación de los alemanes. La película empieza con un grupo de soldados, una imagen documental. Una imagen documental, que es algo que hacía el cine neorrealista, que intenta o se aprovecha de las imágenes documentales o imita el estilo documental, ¿no? Intenta dar una visión naturalista de la realidad. Ese grupo de soldados alemanes hace un paralelismo al final de la película. La película trata, más o menos sabréis, es una película conocida, de la resistencia en Roma, y entre todos los personajes hay un grupo de niños. Ese grupo de niños que juegan a ser héroes también de la resistencia, hay un momento dado que han acumulado armas y juegan un poco a ser héroes de la resistencia. Y la película, que acaba con el fusilamiento de los protagonistas de la película, de la resistencia, un comunista, un partisano y el cura que ha estado ayudándoles. La película termina en un paralelismo a esta primera imagen de los soldados nazis, con los niños asistiendo al fusilamiento del cura. Y esa idea de coralidad que tiene el cine neorrealista, que tiene casi la idea de un coro griego, siempre hay la sociedad como son protagonistas, siempre es la sociedad. En este caso son unos niños, una idea radicalmente diferente a la idea de Alemania, que es que los niños demuestran su apoyo al cura, silbando, ¿no? Silbando una melodía para decirle que estamos contigo de alguna manera. Feuer! Dio, perdona. Feuer! Loro. Mach Schluss! En una imagen que está en paralelo de la imagen de los soldados alemanes que van andando hacia una Roma destruida, que son ellos quienes tienen que reconstruir, ¿no? De alguna manera, que es optimista. Esa es la generación del futuro que tendrá que plantearse qué hacer con Italia, con la cúpula de San Pedro al fondo. ¿Qué otros elementos, aunque sea una película que en realidad es muy sencilla en cuanto a argumento, ¿qué otros elementos hay poéticos? Porque Rossellini, las películas neorrealistas, aunque son muy naturalistas, aunque tratan de una visión muy documental y no tienen muchos artificios, como va a tener luego quizá Fellini o Pasolini o Antonioni, sí tienen elementos simbólicos, digamos, utilizan metáforas visuales, y una de ellas, por ejemplo, es cuando se reúnen los dos héroes de la resistencia, el comunista y el partisano. Hay un momento aquí que se reúnen para cenar, y Rossellini divide el plano de la cena. È venuto bene, no? Exactamente entre Quante coppie? 12.000. Entre las dos Italias, que en realidad luego pelearán, porque es un demócrata cristiano, en realidad es un amigo del cura y es un marxista, que será justo el conflicto italiano de todo el siglo XX.
En este momento es una especie de última cena, porque los dos van a morir en pocos minutos después, con la botella de vino y de alguna parte en el pan, ¿no? Rossellini siempre tiene un elemento crístico en las películas, un elemento cristiano. O, por ejemplo, cuando torturan a uno de ellos, la imagen del cuerpo torturado de él. Hay un momento también, antes de esto, el general nazi, que es les acusa de ser un pueblo muy retórico, ¿no? Como los italianos sois unos retóricos, estáis siempre hablando. Justo, una paradoja de la película es que justo no van a hablar, aunque les torturen. Pero es cierto que es un país muy retórico, y eso hace que sea también difícil de explicar el cine italiano, porque bebe mucho. Es muy importante la poesía en el cine italiano, como es muy importante el arte en el cine italiano. Tiene una tradición hacia atrás en otras artes que hacen que sea muy denso en relaciones. Y la imagen que dibuja de él en la pared, paso a la siguiente porque si no nos da tiempo, pero dibuja cuando lo pone en la pared y es una imagen crística, le cae exactamente la luz igual del torturado, ¿no? Uno ha muerto por el resto, de alguna manera. Después de Rossellini, que rueda también Paisà, que luego la recuperaré. Paisà es una película que trata del avance americano desde Sicilia hasta el norte de Italia, cómo es el encuentro de esas dos culturas, de los soldados americanos que liberan Italia y los italianos, que es una idea, empiezan siendo extraños y acaban siendo amigos. Esa idea la recuperarán en los años 80 los Taviani, mostrando el encuentro de otra manera, o en La Pelle de Caviani. Aparte de Rossellini, el neorrealismo, otra figura importante es De Sica, que tiene dos películas que he elegido, podría poner muchas, pero una es El ladrón de bicicletas, que hemos visto muchas veces, que por alguna razón se traduce El ladrón de bicicletas, en originales Los ladrones de bicicletas, porque lo que sucede es que a él le roban la bicicleta que necesita para trabajar y él, después de buscarla por toda Roma, acaba intentando robar otra bicicleta. El otro ladrón de bicicletas es él. Ese juego, que ya está en el título, se pierde en la traducción. El ladrón de bicicletas, no sé si poner alguna imagen, en realidad me basta con comentar alguna cosa. El ladrón de bicicletas no tiene nada que ver con el cine de Rossellini, porque aunque trabaja con actores no profesionales y rueda en exteriores, está todo muy prensado. Rossellini solía filmar sin guión, solía usar técnica documental, etcétera, una puesta en escena no premeditada. De Sica está medido al milímetro. Hay un momento que contrata a los bomberos de Roma para que simulen una lluvia. Eso nunca habría hecho Rossellini, hubiera esperado que lloviera o no, y hubiera rodado la escena que fuera. Y Ladrón de bicicletas sí que tiene, por ejemplo, si la veis en casa, fijaros, yo no lo he visto casi nunca escrito sobre esto, pero hay un momento, nadie le ayuda en la película. Es una película sobre la necesidad de solidaridad, ¿no? en la sociedad italiana. Nadie le ayuda a recuperar esa bicicleta que le han robado, que necesita para trabajar. Y durante toda la película le están cerrando ventanas y puertas. Muy imperceptiblemente, pero todo lo que intenta hacer, le cierran puertas. O se asoma a un sitio y cierran una ventana. Se asoma por una ventana y la ventana de enfrente la cierran. Y es un individuo que está todo el rato quedándose solo. Y además la película empieza con él intentando conseguir en una fila de trabajo, se acerca y sale de la masa y le dan un trabajo. Seguimos la vida de ese hombre al que le han robado una bicicleta y al final de la película se vuelve a reintegrar en la masa de gente. Y todas las masas de gente en la película son, en una película pretendidamente comunista, todas las masas de gente son hostiles. Nadie la apoya. Cuando intenta robar una bicicleta, vienen las masas y le intentan detener, cuando nunca le han ayudado antes. Y a los ladrones que se la robaron tampoco les persiguieron. Entonces es una película un tanto ambigua en cuanto a la esperanza de conseguir algo con ciertas ideas. Como que De Sica es muy pesimista ontológicamente hablando. Años después rodará una película que se llama Umberto D., que lleva a la máxima expresión algo que sostenía uno de los co-guionistas, nunca dirigió nada, pero un co-guionista de muchas películas importantes, se llama Sabatini,
que dijo que la aspiración máxima del neorrealismo debería ser una película que no hablara de absolutamente nada, ¿no? De un hombre al que no le pasara nada. Bueno, pues eso es Humberto D. Es un jubilado al que no le pasa nada, lo único que no tiene dinero y le van a echar de casa. Entonces seguimos la vida de ese hombre por Roma y nunca le pasa nada. De eso va la historia. Pero hay algo que no ha sucedido hasta entonces, y es que De Sica rueda una escena que es una poesía de la cotidianidad fantástica, que es, él vive en un piso, en una habitación, con una dueña de la casa, una casera y una criada. La criada, que es esta, está embarazada de un soldado italiano, pero no están casados. Ni siquiera sabe cuál de los dos, hay dos soldados, ni siquiera cuál de los dos sabe cuál es su padre. Y hay un momento que hace un plano secuencia De Sica, que sin palabras y sosteniendo en el tiempo, que es algo que veremos luego en muchas otras escenas que se basan en eso. La poesía tiene que ver, y ahora vuelvo como a la parte teórica, la poesía en el cine intenta recuperar una manera de mirar que se había perdido en el cine comercial hollywoodiense, ¿no? Hay ciertos estándares que acaban con las posibilidades del cine que tenían un principio. Decía Kafka que Kafka deja de ir al cine porque dice que no se puede pensar cuando pasan tan rápido las imágenes, ¿no? Pero esta potencialidad del cine de construir metáforas, de ese lenguaje poético que existía con Man Ray, con las vanguardias, con Cocteau, con una serie de nombres, con Buñuel, se había perdido, y estos autores, y sobre todo los posteriores de los años 50, intentarán recuperar que el cine sea ese instrumento de poesía, ¿no? Ese instrumento de poesía se puede conseguir alargando los planos y dejando que el espectador no le sucedan las imágenes tan rápidamente y reflexione junto con el personaje que está en escena de lo que está pasando. Os pongo el plano, es un plano donde no sucede nada y suceden muchas cosas. Ella se ha levantado y está pensando en qué va a pasar con su hijo, ¿no?
se cuenta el plano de ella, ¿no? Sin decir nada, acaba de contar todo lo que le estaba pasando a ella por la cabeza, que es un personaje en realidad lateral de la película y el protagonista es el jubilado. Y entonces el jubilado habla mucho y se cuentan muchas cosas sobre él y sin embargo sabemos casi más de este personaje que no habla en la película a través de esta escena en la que no se habla. Después de Rossellini y de Sica, en los años 40, aunque esta es del 52, esta última, hay otra gran obra, para mí la mejor, pero también muy particular, porque es de Visconti, obra neorrealista que es La Terra Trema. La Terra Trema, que recordar que desgraciadamente tiene subtítulos en inglés. No de todas tengo, algunas las he visto en italiano y al traerlas me he dado cuenta que no tenía los subtítulos en español. La Terra Trema es una película que rueda Visconti, que le encarga al Partido Comunista, y iba a ser, se llama La Tierra Trema porque iba a ser una trilogía sobre los pescadores de Sicilia, los labradores de no recuerdo qué otra región y los terratenientes de no sé dónde. Iba a acabar con un galope final que iba a hacer temblar la tierra. Solo rueda la primera parte, que es la historia de unos pescadores en Acitrezza, que está al sur de Sicilia. Esa historia que iba a pagar el Partido Comunista se acaba yendo a otro sitio porque es Visconti quien la rueda. Y está llena de símbolos. Bueno, os pongo el principio, que es fantástico. Esta es casi un documental, ¿no? Rueda con los pescadores. Y improvisan los planos, no los improvisa, pero sí los diálogos de alguna manera están en ese momento ensayados. Ellos no son actores y son la gente que vive allí, es la gente que protagoniza la película. Y no está grabada, no está rodada en italiano, está rodada en siciliano. Dice que el italiano no es la lengua de los pobres. Parte de las películas neorrealistas también participan de esa discusión de la italianidad, de la unidad de Italia, poniendo en primer foco las diferencias entre el norte y el sur y la realidad de que los dialectos italianos son muy diferentes entre sí, algo que desgraciadamente hoy en día se está perdiendo, porque además no hacen nada por protegerlos. La película empieza así. Come sempre, i primi a cominciare la loro giornata a Trezza sono i mercanti di pesce, che scendono al mare cuando ancora... Cuenta qué es lo que sucede en esa villa, ¿no? Son los ciclos de los pescadores. Esos dos se ve desde aquí abajo, se ve muy oscuro, se ven que hay dos peñascos en el mar, ¿verdad? Esos dos peñascos, dice la leyenda, que son las dos rocas que lanza Polifemo a Odiseo cuando se escapa de la isla y caen ahí. Estos dos faralloni, esos dos acantilados, esas dos rocas en el mar marcan, digamos, el mundo del pueblo.
a partir de ahí es el exterior, es el mundo del norte donde las cosas van de otra manera, esto es otra cosa. Y quien ose saltarse aquello le va mal. El protagonista, que va a osar como Odiseo escaparse de allí, de alguna manera Polifemo va a castigarle. La historia trata sobre, son pescadores y entonces las barcas pertenecen a una empresa. La empresa tiene un subtexto esta película, aunque sea un encargo casi documental del Partido Comunista. Es una novela de Verga que trata sobre los pescadores en Sicilia. No recuerdo si en la película, creo que lo pone en el cartel al final, la empresa que es dueña de los capitalistas que son dueños de la empresa de pescado, se llama Cíclope, que es un juego con esa idea de un pescador que se va a rebelar porque les pagan a muy poco el pescado y entonces decide hipotecar todo lo que tiene y comprarse una barca él. Va a irse a pescar él solo, le va a ir bien al principio, como en todas las historias de soberbia castigada por los dioses, pero hay una tormenta y lo pierde todo. Y entonces acaba trabajando en la empresa Cíclope. Entonces, esos dos farallones que lanza el Cíclope Polifemo, a él sí le alcanzan, no es Odiseo que se escapa, ¿no? Esos juegos poéticos están, es una película aparentemente documental que cuenta una historia social de una necesidad de que las clases bajas se unan porque los intermediarios, digamos, que les compran el pescado, les dominan, se convierte en otra cosa. Se convierte tal en otra cosa que al final de la película el Partido Comunista abandona tanto la financiación y acaba financiando la película al Vaticano, porque Visconti, como hará luego Pasolini, une mucho la idea de cristiana, la idea crística, de sacrificarse por los demás, de amar al prójimo, con el marxismo. Entonces, hay un momento al final de la película que él, que ya ha perdido todo, dice, bueno, yo en realidad esto lo hice por los demás, no lo hice por mí. Y hasta que no nos unamos, etcétera. Los pescadores están fuera, los hombres están fuera, las mujeres están dentro. E anche al padre, che una mattina come questa non è più tornato dal mare. Lucia, ti sei italiano? E non si fate. Quando sono a mare penso sempre a Iti. Penso quando già mattina aspettavamo pace, mio padre non tornava. Ellas siempre esperan, los pescadores se van Ormai por la sanno noche, tornare. siempre esperan que les pase algo, siempre esperan que vuelvan. Ah, ci siete capito, Lucia? Aspetta, devo aggiustare io, penso a... Y encima de la chimenea Un anno. tienen la familia, ¿no? Este es el abuelo que hizo esto, el tatarabuelo que hizo lo mismo que nosotros. Todos se llaman igual, Tony. Y el último, que es el protagonista de la película, es el que se va a saltar la tradición. La película acaba con habiéndolo perdido todo y les dan una especie de ruina para que puedan vivir y sacan las cosas y vuelven a poner la fotografía, ¿no? Es como han quitado la fotografía y tienen que volver a la tradición. Entonces, estos son los elementos como simbólicos que tiene este cine, que aparentemente no es pretendidamente poético, y sin embargo tiene elementos pues, de anáforas, de metáforas. Además lo coloca al lado de un Cristo, porque esa idea ha sido muy importante en la película, la idea de sacrificarse por los demás. Hay una escena también en el que están esperando que vuelva porque se han perdido y no vuelven y van a volver naufragados, en el que las tres mujeres están en el acantilado, son la hija, la hermana, la hija más pequeña, son la abuela, la madre y la hermana. Son las tres generaciones que esperan vestidas de negro en un farallón así en el acantilado, como si eso fuera algo cíclico, ¿no? La abuela esperó, la hija espera y la nieta esperará.